Hay momentos en la vida en los que despiertas y lo único que sientes es cansancio. No el cansancio del cuerpo, sino ese cansancio profundo del alma que te dice: ya no puedo más, ya intenté todo, ya me prometí 1000 veces que esta vez sí iba a cambiar, y aquí estoy otra vez, en el mismo lugar, con la misma vergüenza, con el mismo vacío. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido alguna vez que todos avanzan menos tú? ¿Que la vida es como un tren que ya salió de la estación y tú te quedaste en el andén con las manos vacías, viendo cómo se alejan las luces rojas en la oscuridad? Si hoy algo dentro de ti duele, si hoy te cuesta creer que las cosas pueden mejorar, quédate conmigo, porque voy a contarte una historia que me hizo llorar mientras la escribía. Una historia real de un hombre llamado Mateo y su abuela, Doña Rosa, y de una vieja hamaca de hilos de colores que cambió para siempre mi forma de entender la vida. Esta historia sucedió en un pequeño pueblo pesquero de la costa de Oaxaca, México, un lugar donde el tiempo camina más lento, donde el aire huele a mar, a copal y a tortilla recién hecha, donde las hamacas cuelgan entre los árboles como si fueran cunas del viento, y donde el sonido constante de las olas te recuerda que la vida, como el mar, siempre vuelve. Te advierto, esta historia puede cambiarte, pero solo si te quedas hasta el final. ¿Me acompañas? Mateo tenía 28 años cuando dejó de creer en sí mismo. No fue algo repentino, no fue un día específico, fue más bien como cuando una hamaca vieja empieza a deshilacharse, un hilito aquí, otro allá, hasta que un día te das cuenta de que ya no puedes confiar en ella. Mateo había sido un niño brillante, de esos que sueñan con comerse el mundo, de esos que levantan la mano primero en clase, que escriben poemas en las esquinas de los cuadernos, que miran el horizonte del mar y piensan: algún día voy a ser alguien. Pero la vida tiene formas extrañas de doblarnos. Cuando Mateo tenía 19 años, su padre murió, un infarto silencioso, en medio de la noche, sin despedidas. Su madre cayó en una tristeza tan honda que parecía un pozo sin fondo. Y Mateo, siendo el mayor de 3 hermanos, tuvo que dejar la universidad en la ciudad para volver al pueblo y hacerse cargo de todo. Durante años trabajó de sol a sol, en el mercado de pescado por las mañanas, ayudando a descargar las redes que olían a sal y a vida antigua. Por las tardes, en una pequeña tienda de abarrotes donde contaba monedas con dedos que ya no sabían sostener libros. Y poco a poco, Mateo se fue olvidando de quién era. Se olvidó de los poemas, se olvidó de los sueños, se olvidó de esa chispa que una vez lo hacía brillar. A los 28 años, Mateo era un hombre gris, un hombre que caminaba con la cabeza baja, que ya no miraba el mar porque le dolía recordar lo que una vez quiso ser. Un hombre que todas las noches, antes de dormir, se prometía a sí mismo: mañana voy a cambiar, mañana voy a empezar a hacer ejercicio, voy a leer, voy a estudiar otra vez, Pero mañana nunca llegaba, porque Mateo quería cambiarlo todo de golpe. Quería ser otra persona en una semana. Quería correr 10 kilómetros sin haber corrido uno. Quería leer 50 páginas sin haber abierto un libro en años. Quería ser perfecto. Y cuando al tercer día no cumplía con esas promesas gigantes, la voz interna llegaba. Esa voz cruel que todos conocemos. Esa voz que susurra: ¿ves? No sirves para nada. Nunca vas a cambiar. Eres un fracaso. Mejor ni lo intentes. Y Mateo le creía. Las noches eran lo peor. Esas noches en las que te acuestas en la cama
y el techo se convierte en una pantalla donde proyectas todas tus vergüenzas. Mateo lloraba en silencio, con la almohada apretada contra el pecho, sintiendo cómo el tiempo se le escapaba entre los dedos como arena mojada. Veía a sus amigos de la infancia triunfar en las redes sociales. Uno se había graduado de ingeniero, otro había abierto un negocio exitoso, otra se había casado, tenía hijos, sonreía en las fotos con esa felicidad que parecía tan lejana. Y Mateo seguía ahí, atrapado, roto, invisible. Había ganado peso. Su cuerpo ya no era el de ese joven atlético que jugaba fútbol en la playa. Ahora tenía una panza que le avergonzaba, una espalda encorvada por el peso invisible de la derrota. Ya no se miraba al espejo, no soportaba ver en qué se había convertido. Empezó a evitar reuniones, a inventar excusas. Es que tengo trabajo, es que estoy cansado, es que... La verdad es que no soportaba enfrentarse a las miradas de lástima, a las preguntas bien intencionadas. ¿Y tú qué has hecho, Mateo? ¿Sigues en el mercado? Cada pregunta era un puñal, y así Mateo llegó a ese punto en el que ya no quería intentar nada más, porque intentar dolía más que quedarse quieto, porque la esperanza, cuando se rompe tantas veces, se vuelve más pesada que el plomo. Fue un jueves de septiembre cuando todo empezó a cambiar. Mateo caminaba por las calles polvorientas del pueblo, con ese calor húmedo de mediodía que te pega en la nuca como una mano pesada. El aire olía a pescado seco, a fruta madura en el mercado, a ese aroma dulce del copal que alguien quemaba en una esquina. No tenía rumbo. Solo caminaba porque quedarse quieto le dolía más. Y entonces escuchó un sonido. Clic, clic, clic. Un sonido suave, rítmico, casi musical. Clic, clic, clic. Venía de la casa de su abuela, doña Rosa. Una casita pequeña de adobe y palapa, pintada de azul claro como el cielo antes de que caiga la tarde. En el porche, colgada entre dos postes de madera vieja, había una hamaca de hilos de algodón de colores, rojos, amarillos, verdes, azules, colores que alguna vez fueron brillantes, pero que ahora estaban deslavados por el sol y el tiempo. Y ahí, sentada en un equipal de mimbre, estaba doña Rosa. Tenía 76 años. Su piel era morena y arrugada como la corteza de un árbol sabio. Usaba un vestido floreado, de esos que huelen a detergente y a agua de pozo. Su pelo blanco estaba recogido en un chongo sencillo, y en sus manos de venas marcadas y nudillos hinchados por la artritis, sostenía una aguja grande y un hilo de algodón amarillo. Clic, clic, clic. Estaba remendando la hamaca. Mateo se detuvo en seco. No sabía por qué, pero algo en esa imagen lo atravesó. Tal vez fue la paciencia con la que su abuela movía la aguja. Tal vez fue el sonido hipnótico. Tal vez fue la paz que emanaba de esa mujer que remendaba algo roto sin prisa, sin enojo, sin desesperación. «Abuela», dijo Mateo con voz ronca. Doña Rosa levantó la mirada. Sus ojos eran oscuros, profundos, llenos de una ternura que Mateo había olvidado que existía. «Mijo», susurró ella con una sonrisa que arrugaba sus mejillas. «Qué milagro verte por acá. Ven, siéntate». Mateo se acercó despacio, como si tuviera miedo de romper algo. Se sentó en el escalón del porche, con los codos sobre las rodillas y la mirada clavada en el suelo. Durante un rato ninguno de los dos dijo nada, solo el sonido del mar a lo lejos, solo el canto de un cenzontle en el árbol de guayaba, solo el tlic, tlic, tlic de la aguja atravesando la tela. «¿Qué haces, abuela?»,
preguntó Mateo finalmente. Pues mira, mijo, remendando esta hamaca vieja. Ya tiene como 30 años, ¿sabes? Era de tu abuelo. Se está deshilachando por todas partes, pero todavía le queda vida. Solo necesita paciencia. Mateo miró la hamaca. Efectivamente estaba llena de roturas, hilos sueltos, agujeros pequeños, manchas de moho en algunas esquinas. Era una hamaca que cualquiera hubiera tirado a la basura. ¿Y para qué la arreglas?, preguntó Mateo, y en su voz había algo más que curiosidad. Había desesperanza. ¿No sería más fácil comprar una nueva? Doña Rosa dejó de coser por un momento. Levantó la mirada hacia el cielo como si buscara las palabras en las nubes. Ay, mijo, claro que sería más fácil. Pero, ¿sabes qué pasa? Que esta hamaca tiene historia. Aquí tu abuelo me abrazaba en las tardes cuando volvía del mar. Aquí te mecía a ti cuando eras un bebé y no podías dormir. Aquí lloré cuando él se fue. Y aquí también aprendí a volver a sonreír. Sus palabras flotaron en el aire como el humo del copal. Esta hamaca no es solo hilos, Mateo. Es memoria, es vida. Y la vida se repara, siempre, un puntito a la vez. Mateo sintió algo quebrarse dentro de su pecho. No sé cómo haces eso, abuela, murmuró. No sé cómo puedes arreglar algo tan roto. Doña Rosa volvió a sonreír, esa sonrisa suave, llena de amor. Porque no intento arreglarlo todo de golpe, mijo. Eso es lo que la mayoría no entiende. Mira, levantó la hamaca para mostrársela. ¿Ves este agujero de aquí? Tiene como 20 centímetros. Si yo intentara cerrarlo todo en un día, me frustraría, me cansaría, me dolería la mano y probablemente lo dejaría peor. Hizo una pausa. Pero si cada día le doy solo 10 puntitos, clic, 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 sin prisa, sin presión, en 3 semanas, este agujero estará cerrado y ni siquiera me habré dado cuenta del esfuerzo. Mateo la miraba sin parpadear. Es raro, ¿verdad?, continuó doña Rosa. Pensamos que para cambiar algo tenemos que hacer un sacrificio enorme, que tenemos que sufrir, que tenemos que transformarlo todo de la noche a la mañana. Pero la verdad, mijo, la verdad es que las cosas grandes se hacen con cosas pequeñas repetidas muchas veces. Clic, clic, clic. Un puntito hoy, otro mañana y otro pasado mañana. Y cuando volteas a ver, ya no reconoces la hamaca, ya no reconoces tu vida. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Mateo sin que pudiera detenerlas. Abuela, yo ya no puedo más, susurró con voz quebrada. He intentado tantas veces cambiar y siempre fallo, siempre. Ya no sé quién soy, ya no sé para qué sigo intentando. Doña Rosa dejó la hamaca con cuidado sobre su regazo. Se inclinó hacia adelante y tomó las manos de Mateo entre las suyas. Manos ásperas, callosas, pero tan llenas de amor que Mateo sintió que algo cálido lo envolvía. Mijo, escúchame bien, tú no has fallado. Lo que has fallado es la estrategia. Has intentado volar antes de aprender a caminar. Has querido ser perfecto antes de permitirte ser humano. Le apretó las manos con suavidad. ¿Sabes cuál es el secreto? El secreto no es ser grande, es ser constante. El secreto no es cambiar todo, es cambiar un poquito, pero todos los días, aunque sea un 1%, aunque parezca ridículo, aunque parezca que no sirve de nada. Pero un 1% es tan poco, sollozó Mateo. Sí, mijo, es poco. Es tan poco que no asusta, es tan poco que puedes hacerlo incluso en tus peores días. Pero ese 1% todos los días, ¿sabes lo que hace? Te convierte en alguien nuevo sin que te des cuenta, como esta hamaca. Yo no veo el cambio cada día, pero cuando pasan las semanas, ya es otra.
Doña Rosa volvió a tomar la aguja. Clic, clic, clic. El problema, Mateo, es que vivimos en un mundo que nos dice que tenemos que ser espectaculares, que tenemos que lograr todo rápido, que si no eres el mejor, no eres nadie. Y eso es mentira. Eso nos rompe. Clic, clic, clic. La vida no es una carrera, mijo, es una hamaca. Y las hamacas se tejen con paciencia, un hilo a la vez, un día a la vez, un puntito a la vez. Mateo cerró los ojos. Las palabras de su abuela entraban en él como agua fresca en tierra seca. ¿Y si vuelvo a fallar, abuela? Doña Rosa sonrió. Pues vuelves a dar un puntito, nada más. No tienes que ser perfecto, Mateo. Solo tienes que volver siempre, aunque sea con un solo puntito. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Las palabras de su abuela daban vueltas en su mente como las olas que golpean la playa sin cesar. Un puntito a la vez, aunque sea un 1%. No tienes que ser perfecto, solo tienes que volver. A las 3 de la mañana se levantó de la cama y se sentó en el borde. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el murmullo lejano del mar y el canto ocasional de un grillo. Mateo abrió el cajón de su mesa de noche. Ahí, enterrado bajo facturas viejas y recibos arrugados, encontró un cuaderno. Era un cuaderno que le habían regalado años atrás, cuando todavía soñaba con ser escritor. Las páginas estaban amarillas, pero en blanco. Tomó un bolígrafo y escribió con letra temblorosa: mi 1% de hoy, escribir una sola línea. Y escribió una línea. Hoy decidí volver a empezar, aunque no sepa cómo. Eso fue todo. Una sola línea. Cerró el cuaderno y por primera vez en años sintió algo que no reconoció de inmediato, algo pequeño, frágil, pero real. Era esperanza. A la mañana siguiente, Mateo se despertó con el canto del gallo del vecino. El sol apenas empezaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosas. Se quedó acostado un momento, mirando el techo de lámina de su cuarto, escuchando el sonido del viento que entraba por la ventana abierta. Un puntito a la vez. Se levantó. Se puso una camiseta vieja y un short. Salió al patio trasero, donde el suelo era de tierra y algunas gallinas picoteaban entre las piedras. Un 1%. Mateo se agachó, puso las manos en el suelo e hizo una lagartija, solo una. Sus brazos temblaron, su pecho apenas se levantó, pero la hizo. Se levantó, respirando fuerte, y sonrió. Una sonrisa pequeña, casi invisible, pero ahí estaba. Una lagartija, susurró para sí mismo. Hoy hice una lagartija, y algo dentro de él se sintió orgulloso. No era mucho, no era nada espectacular. Nadie iba a aplaudirlo por hacer una lagartija, pero para Mateo era todo. Porque era la primera vez en años que cumplía una promesa que se había hecho a sí mismo. Después del desayuno, en lugar de quedarse viendo el techo como hacía todas las mañanas, Mateo tomó un libro viejo que había comprado años atrás y nunca había terminado. Se sentó en el porche de su casa, con una taza de café aguado y el libro sobre las piernas. Leyó una página, solo una, la cerró y sonrió otra vez. Clic, clic, clic. Los días pasaron y Mateo, con la voz de su abuela resonando en su mente como el sonido de esa aguja atravesando la hamaca, siguió dando puntitos. Una lagartija se convirtió en 2, una página se convirtió en 3, una línea escrita se convirtió en un párrafo. No todos los días eran buenos. Había mañanas en las que se despertaba con esa sensación de plomo en el pecho, esa tristeza sin nombre que lo jalaba hacia la cama como si fuera arena movediza.
Pero incluso esos días intentaba dar un puntito. A veces era solo salir a caminar hasta la esquina. A veces era solo lavarse los dientes con conciencia. A veces era solo respirar profundo 3 veces y decir en voz alta, hoy estoy aquí, y eso es suficiente. Y algo extraño empezó a suceder. Mateo empezó a sentirse diferente. No era algo que pudiera señalar con precisión. No era que de repente su vida hubiera cambiado drásticamente. Seguía trabajando en el mercado. Seguía viviendo en la misma casa. Seguía siendo en apariencia el mismo Mateo. Pero algo dentro de él había empezado a moverse. Era como si después de años de estar congelado, su alma hubiera empezado a descongelarse, poco a poco, gota a gota. Empezó a caminar con la cabeza un poco más erguida. Empezó a mirar a las personas a los ojos otra vez. Empezó a notar cosas que antes no veía. El color del cielo al amanecer, el olor de las bugambilias en el jardín de la vecina, la risa de los niños jugando en la calle. Empezó a volver a sentirse vivo. Cada tarde, antes de que el sol se ocultara, Mateo caminaba hasta la casa de Doña Rosa. Se sentaba en el escalón del porche en silencio y la observaba remendar la hamaca. Clic, clic, clic. A veces hablaban, a veces no, pero siempre, al despedirse, Doña Rosa le preguntaba, ¿y tu puntito de hoy, mijo? Y Mateo sonreía y le contaba, una lagartija más, una página más, una línea más. Y Doña Rosa asentía con orgullo, como si Mateo le hubiera contado que había conquistado el mundo. Así se hace, mijo, así se teje la vida. Clic, clic, clic. Y entonces llegó noviembre. En la costa de Oaxaca, noviembre trae consigo los vientos del norte. Son vientos fríos, salvajes, que soplan desde el mar con una fuerza que sacude las palmeras y arranca las tejas de las casas. Vienen acompañados de lluvias torrenciales que convierten las calles en ríos de lodo y las noches en sinfonías de truenos. Es la época en la que el pueblo se vuelve gris, en la que las barcas permanecen varadas en la playa porque salir al mar es un suicidio, en la que las personas se encierran en sus casas y esperan a que pase la tormenta. Para Mateo los nortes siempre habían sido difíciles, pero ese año fueron devastadores. Empezó con algo pequeño. Un día no pudo hacer su lagartija porque amaneció con un dolor de espalda. No pasa nada, pensó, mañana la hago. Pero al día siguiente llovió tan fuerte que no quiso salir de la cama y al tercer día la voz volvió. Esa voz que conocía tan bien, esa voz que susurra en la oscuridad. ¿Ves? Ya empezaste a fallar, ya te di cuenta de que no puedes. Eres el mismo de siempre, ¿para qué sigues intentando? Mateo intentó ignorarla, intentó levantarse, hacer algo, lo que fuera, pero la voz era más fuerte que él, y poco a poco, Mateo empezó a desmoronarse otra vez. Dejó de hacer lagartijas, dejó de leer, dejó de escribir. Se quedaba acostado en la cama hasta tarde, mirando el techo de lámina mientras la lluvia golpeaba con furia. Escuchaba el viento silbar entre las rendijas de la ventana como un lamento. El mercado estaba vacío por el mal tiempo, así que tampoco tenía que ir a trabajar. Y eso, que debería haber sido un alivio, se convirtió en una maldición, porque sin obligaciones, sin rutina, Mateo no tenía razones para levantarse. Los días se fundieron en una bruma gris. 1, 2, 5, 10. Mateo perdió la cuenta. Se sentía atrapado, otra vez, como si todos esos puntitos que había dado, todos esos pequeños esfuerzos, hubieran sido borrados de un plumazo por la tormenta. No sirvió de nada.
pensaba. Fue solo una ilusión. Yo no puedo cambiar. Nací roto y voy a morir roto. La culpa empezó a asfixiarlo, no solo por haber dejado de intentar, sino por haberle fallado a su abuela, por haber creído que podía ser diferente, por haberse atrevido a tener esperanza. La esperanza, cuando se rompe, duele más que nunca haberla tenido. Una tarde, después de casi 2 semanas sin salir de casa, Mateo se miró al espejo. No lo había hecho en días, y lo que vio lo destrozó. Ojos hinchados, barba descuidada, piel pálida, la mirada vacía de alguien que ya no cree en nada. Fracaso, susurró la voz. Y Mateo le creyó. Se dejó caer en el suelo con la espalda contra la pared fría y lloró. Lloró como no había llorado en años. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Lloró hasta que solo quedó un vacío inmenso, negro, pesado. No puedo más, pensó. Ya no puedo más. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Esa noche, a las 11:30, con la lluvia golpeando tan fuerte que parecía que el cielo se iba a caer, Mateo hizo algo que ni él mismo entiende. Se puso una sudadera vieja, se puso unas chanclas y salió a la calle. La lluvia lo empapó en segundos. El viento lo empujaba como si quisiera tirarlo al suelo. Las calles estaban oscuras, sin luz eléctrica por el apagón. Solo los relámpagos iluminaban el camino por instantes, convirtiendo el mundo en fotografías fantasmales. Mateo caminó, sin rumbo, sin pensar, solo caminó, y sus pies lo llevaron a la casa de Doña Rosa. Cuando llegó, casi no podía ver por la lluvia, pero entonces vio luz, una vela titilando en el porche, y ahí, bajo el techo de palapa que goteaba por todas partes, estaba Doña Rosa, sentada en su equipal, remendando la hamaca. Clic, clic, clic. Mateo se quedó paralizado. Su abuela levantó la mirada y lo vio. No dijo nada, solo sonrió. Esa sonrisa que dice, «Te estaba esperando, abuela», murmuró Mateo con voz rota. «¿Qué haces? Está lloviendo dentro». Doña Rosa miró hacia arriba, donde el agua caía en goteras por los agujeros del techo viejo. «Sí, mijo, está lloviendo, pero el viento también necesita pasar, ¿sabes? Si cierro todo, me asfixio, así que dejo que entre y sigo dando mis puntitos. Clic, clic, clic». Mateo se desmoronó. Se dejó caer de rodillas frente a ella, llorando sin control. «Fallé, abuela, fallé otra vez. Dejé de hacer todo, dejé de intentar. Soy un... Shh, mijo. Shh». Doña Rosa dejó la hamaca y se agachó con dificultad hasta quedar frente a él. Le puso una mano en la mejilla. «No fallaste. Tuviste una tormenta. Todos las tenemos. Pero yo... Escúchame, Mateo». Su voz era firme pero llena de amor. «Escúchame bien. El camino no es una línea recta. El camino es una hamaca. A veces sube, a veces baja, a veces se rompe. Y cuando se rompe, tú no te rindes. Tú vuelves a dar un puntito». Mateo sollozaba. «No puedo, abuela. Ya no tengo fuerzas». «No necesitas fuerzas, mijo. Solo necesitas un puntito. Uno solo. Y si hoy no puedes darlo, está bien. Pero mañana lo vuelves a intentar. Y si mañana tampoco puedes, lo intentas pasado mañana. Pero nunca, nunca te alejes tanto que olvides el camino de regreso». Doña Rosa le limpió las lágrimas con su delantal mojado. «Mira esta hamaca. ¿Ves estos agujeros nuevos? Los abrió la tormenta. ¿Y sabes qué voy a hacer? Voy a remendarlos, igual que antes, un puntito a la vez. Porque eso es lo que hacemos, mijo. Eso es lo que significa vivir. No es nunca romperse.
es saber repararse. Clic, clic, clic. Mateo cerró los ojos y dejó que las palabras entraran. «Levántate, Mateo», susurró doña Rosa. «Levántate y ven a sentarte conmigo. No tienes que hacer nada más hoy, solo siéntate. Y respira. Y mañana darás un puntito, aunque sea uno chiquito, aunque parezca que no sirve de nada. Lo darás, porque eres mi nieto, y mi nieto no se rinde». Mateo se levantó despacio, temblando. Se sentó a su lado, y ahí, bajo la lluvia que goteaba del techo, rodeados por la tormenta, Mateo y doña Rosa se quedaron en silencio. Solo el sonido del agua cayendo, solo el sonido de la aguja atravesando la tela. Clic, clic, clic. Y en ese momento, Mateo entendió algo que cambiaría su vida para siempre. No se trata de nunca caer, se trata de siempre volver a levantarse. A la mañana siguiente, Mateo despertó en su cama sin recordar bien cómo había llegado. La tormenta había pasado. El cielo estaba limpio, de un azul brillante que dolía de tan hermoso. Los pájaros cantaban como si celebraran haber sobrevivido la noche. Mateo se quedó acostado un rato largo, mirando el techo. Sentía el cuerpo pesado, como si hubiera corrido un maratón. Pero dentro de su pecho había algo diferente. No era felicidad, no era energía, era algo más simple, más real. Era paz. La paz de saber que había vuelto. Se levantó despacio, salió al patio. El suelo estaba lleno de charcos y hojas caídas. El aire olía a tierra mojada, a nuevo comienzo. Mateo puso las manos en el suelo e hizo una lagartija. Solo una. Ni siquiera fue perfecta. Sus brazos temblaron. Apenas pudo subir. Pero la hizo. Y cuando se levantó, lloró otra vez. Pero esta vez eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de saber que no estaba solo. «Uno», susurró. «Hoy hice uno». Y fue suficiente. Los siguientes días fueron lentos. Mateo no recuperó de golpe el ritmo que había tenido antes de la tormenta. Algunos días hacía 2 lagartijas, otros días solo una. Algunos días leía media página, otros días solo abría el libro y lo cerraba. Pero nunca dejaba pasar un día sin dar un puntito. Por muy pequeño que fuera, por muy ridículo que pareciera. Un puntito. Y poco a poco, la vida empezó a tejerse otra vez. Mateo empezó a notar cambios tan sutiles que si no hubiera estado prestando atención, se le habrían escapado. Su espalda ya no le dolía tanto por las mañanas. Sus brazos empezaban a tener una forma diferente, más firme. Su mente estaba más clara. Y algo más importante, su voz interna había cambiado. Antes, esa voz le decía: «Eres un fracaso». Ahora, cuando se equivocaba o tenía un mal día, la voz le decía: «Está bien, mañana vuelves a intentar, un puntito a la vez». Era la voz de doña Rosa, pero ahora vivía dentro de él. Pasaron las semanas, pasó diciembre con su olor a ponche y tamales, pasó enero con su calor renovado, y Mateo seguía dando puntitos. Para entonces ya eran 10 lagartijas, ya eran 10 páginas de lectura, ya eran 2 párrafos escritos cada mañana, y algo hermoso empezó a suceder. Mateo empezó a ayudar a otros, no de forma grandiosa, no con discursos motivacionales, sino de la forma más simple y hermosa que existe, siendo ejemplo. En el mercado, un joven pescador le confesó que se sentía atrapado en su vida, que quería estudiar pero no sabía por dónde empezar. Mateo le contó sobre los puntitos, sobre su abuela, sobre la hamaca. «No tienes que saberlo todo hoy», le dijo mientras descargaban una red llena de pescados plateados.
Solo tienes que leer una página, mañana otra. Y cuando voltees a ver, ya leíste un libro entero. El joven lo miró con ojos brillantes. ¿De verdad crees que funciona? Mateo sonrió. Estoy aquí, ¿no? Y hace 3 meses no creía poder levantarme de la cama. Una vecina le contó que quería perder peso, pero que cada dieta que intentaba la hacía sentir miserable. Mateo le habló de las lagartijas, de empezar con una, de no juzgarse, de ser paciente. No se trata de ser perfecto, le dijo. Se trata de ser constante. Y ella empezó. Una lagartija, luego 2, luego 5. Y un día, meses después, Mateo la vio corriendo en la playa al amanecer, con una sonrisa enorme en el rostro. Mateo no se daba cuenta, pero se estaba convirtiendo en una luz. No una luz cegadora que lastima los ojos, sino una luz suave, cálida, como la vela de su abuela en medio de la tormenta. Una luz que le decía a otros, tú también puedes, yo lo hice. Y si yo pude, tú también. Fue un atardecer de marzo cuando Mateo llegó a la casa de Doña Rosa y encontró la hamaca terminada. Llevaba casi 6 meses desde aquella primera conversación en el porche. 6 meses de puntitos, 6 meses de clic, 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 y ahí estaba. La hamaca colgaba entre los 2 postes de madera, mecida suavemente por la brisa del atardecer. Los hilos de colores brillaban bajo la luz dorada del sol que se ocultaba en el horizonte. Ya no había agujeros, ya no había hilos sueltos, ya no había roturas. Era hermosa. Mateo se quedó paralizado. Doña Rosa estaba sentada en su equipal, con las manos sobre el regazo y una sonrisa serena en el rostro. «Está lista, mijo», dijo con voz suave. Mateo se acercó despacio, como si la hamaca fuera algo sagrado. Extendió la mano y tocó los hilos. Estaban suaves, fuertes, llenos de vida. «Abuela, es increíble». 6 meses, dijo Doña Rosa. 6 meses dando puntitos. Y mira, ya no se nota dónde estaba rota. Mateo sintió que las lágrimas empezaban a caer otra vez, pero no intentó detenerlas. Ya había aprendido que las lágrimas no eran debilidad, eran verdad. ¿Sabes qué es lo más hermoso, mijo?, continuó Doña Rosa, que mientras yo remendaba esta hamaca, tú te estabas remendando a ti mismo. Mateo la miró. Al principio no lo veías, pero yo sí. Cada vez que venías y me contabas tus puntitos, yo veía cómo los hilos rotos de tu alma se iban uniendo otra vez, un puntito a la vez. Doña Rosa se levantó despacio y se acercó a él. Le tomó el rostro entre las manos, con esa ternura que solo las abuelas saben dar. «Mira, Mateo, mírate bien. Ya no eres el hombre que llegó aquí llorando hace 6 meses. Ahora caminas derecho, ahora miras a los ojos, ahora sonríes, ahora brillas». Mateo sollozó. «Pero tú me salvaste, abuela». «No, mijo, yo solo te recordé lo que ya sabías. Yo solo te enseñé a dar puntitos. Pero el que los dio fuiste tú. El que se levantó cada mañana, incluso cuando no tenía ganas, fuiste tú. El que volvió después de la tormenta, fuiste tú. Le limpió las lágrimas con sus pulgares arrugados. Estoy tan orgullosa de ti, Mateo. Tan orgullosa». Mateo la abrazó fuerte, como si quisiera guardar ese momento para siempre en su memoria. Olía a agua de rosas y a detergente, olía a hogar, olía a amor. «Gracias, abuela. Gracias por no darte por vencida conmigo». «Nunca, mijo, nunca, porque yo también estaba rota, ¿sabes? Cuando tu abuelo murió, yo también me rompí, y durante años no supe cómo seguir, hasta que un día tomé esta hamaca y empecé a remendarla, y con cada puntito que daba, también me remendaba a mí. Se separaron. Doña Rosa tenía los ojos brillantes. Por eso te digo, Mateo,
No se trata de nunca romperse. Todos nos rompemos, la vida nos rompe, pero lo hermoso es que siempre podemos repararnos, siempre. Un puntito a la vez. Mateo asintió, sin poder hablar. Ahora ven, dijo doña Rosa con una sonrisa. Acuéstate en la hamaca, es tuya. ¿Mía? Tuya. La remendé para ti, para que nunca olvides que todo se puede reparar, que todo tiene solución, que todo vale la pena. Mateo se acostó en la hamaca, despacio. Los hilos lo recibieron con suavidad, meciéndolo como si fueran brazos. Cerró los ojos. Sintió la brisa del atardecer acariciarle el rostro. Escuchó el sonido de las olas a lo lejos. Escuchó el canto de los grillos. Escuchó paz. Y ahí, mecido por la hamaca que su abuela había remendado con tanto amor, Mateo lloró. Lloró por todos los años perdidos. Lloró por todas las veces que quiso rendirse. Lloró por la soledad que sintió. Lloró por el dolor. Pero también lloró de gratitud, de alivio, de felicidad. Lloró porque había vuelto a encontrarse. Lloró porque había aprendido que no hay que cambiar todo de golpe para ser alguien nuevo. Lloró porque había aprendido que los grandes cambios nacen de pequeños puntitos repetidos con amor y paciencia. Lloró porque había aprendido que está bien caerse, que está bien romperse, que está bien tener días malos, porque siempre, siempre se puede volver a empezar, un puntito a la vez. Clic, clic, clic. Cuando Mateo abrió los ojos, el sol ya casi se había ocultado. El cielo era una sinfonía de naranjas, rosas y morados. Las nubes parecían pintadas a mano por un artista enamorado del mundo. Doña Rosa estaba sentada en su equipal, mirándolo con ternura infinita. ¿Sabes qué voy a hacer mañana, mijo?, preguntó. ¿Qué, abuela? Voy a empezar a remendar otra hamaca, porque siempre hay algo que reparar, siempre hay algo que cuidar, y eso es hermoso. Mateo sonrió. Yo también voy a seguir dando puntitos. Lo sé, mijo, lo sé. Se quedaron en silencio un rato largo, viendo cómo el sol se despedía del día. Y entonces, doña Rosa empezó a cantar, una canción vieja, de esas que se cantan en los pueblos de la costa. Una canción sobre el mar, sobre el amor, sobre la vida que siempre vuelve. Mateo cerró los ojos y la escuchó. Y por primera vez en años, en muchos años, Mateo se sintió en casa. No en una casa de paredes y techo, sino en la casa más importante, la casa de su propia alma. Una alma que había estado rota, una alma que había sido remendada, un puntito a la vez. Clic, clic, clic. Hoy, 2 años después, Mateo es otra persona. No porque haya hecho algo espectacular, no porque haya ganado millones o sea famoso, sino porque cada día, durante 730 días, dio un puntito. Algunos días fueron lagartijas que se convirtieron en 50. Algunos días fueron páginas que se convirtieron en bibliotecas. Algunos días fueron líneas que se convirtieron en un libro completo que ahora guarda en su mesa de noche. Algunos días fueron solo respiraciones profundas y palabras de amor propio. Pero todos esos días contaron. Mateo sigue viviendo en el pueblo, sigue trabajando en el mercado, pero ahora también da clases de lectura gratuitas a los niños los sábados. Ahora corre todas las mañanas por la playa con un grupo de vecinos que él mismo inspiró. Ahora escribe poemas que pega en el tablón de anuncios del mercado para que la gente los lea. Y cada tarde, sin falta, va a la casa de doña Rosa. Se sienta en el porche y juntos remiendan hamacas, porque ahora Mateo también aprendió. Y juntos, abuela y nieto, reparan las hamacas rotas del pueblo, sin cobrar nada,
solo por el placer de reparar lo que está roto, de dar esperanza a los que la han perdido. Y cada vez que alguien pregunta cómo lo hacen, Doña Rosa y Mateo sonríen y responden al mismo tiempo. Un puntito a la vez. Clic, clic, clic. Si esta historia te tocó el corazón, aunque sea un poquito, si hoy necesitabas escuchar que volver a empezar siempre vale la pena. Si reconociste en Mateo algo de ti, déjame decirte algo. Tú también puedes. Tú también puedes remendar tu hamaca rota. No tienes que cambiarlo todo mañana. No tienes que ser perfecto. No tienes que correr un maratón, ni escribir una novela, ni transformar tu vida de la noche a la mañana. Solo tienes que dar un puntito, uno solo, hoy. Puede ser una lagartija, puede ser una página, puede ser una palabra amable a ti mismo. Puede ser solo levantarte de la cama cuando todo dentro de ti te dice que no puedes. Pero ese puntito cuenta. Y si mañana vuelves a dar otro, y pasado mañana otro, cuando voltees a ver, tu vida será otra. No porque hayas hecho algo gigante, sino porque hiciste muchas cosas pequeñas con amor y constancia. Suscríbete a Relatos con Sabiduría para seguir recibiendo estas historias que sanan el alma. Comparte este video con esa persona que sabes que hoy necesita escuchar que todo se puede reparar. Y en los comentarios, déjame tu 1% de hoy. Escríbelo, porque cada vez que lo escribes, estás dando otro puntito a tu propia hamaca. ¿Desde qué rinconcito del mundo me estás viendo o escuchando? Te leo siempre. Y recuerda, no se trata de nunca caerse. Se trata de siempre volver a levantarse. Un puntito a la vez. Clic, clic, clic. Gracias por estar aquí. Hasta el próximo relato. Con todo mi cariño.